Tu historia, es decir, todo lo que te ha pasado a lo largo de tu trayectoria profesional y personal, explica quién eres hoy y por qué eres lo que eres. Pero no solamente explica tu hoy, tu presente, sino que te da datos y te muestra hasta dónde tú eres capaz de llegar. Y quiero que desafiemos algo. La historia no es una biografía. La historia profesional dejó de ser un dato biográfico y pasó a ser el activo estratégico más importante para proyectarse y atraer nuevas oportunidades. Entonces, ya no se trata solamente de lo que tú haces, sino cómo fue que llegaste a hacer lo que haces. Ahora bien, las trayectorias reales importan. De hecho, podemos ver ejemplos de los grandes innovadores del mundo. Nos atraen sus historias, la historia de Apple, de Amazon, cómo fue que en una casa de un barrio común de Estados Unidos se gestó la idea de un modelo de negocio tan potente como esos, ¿no? Esas historias nos atraen. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la tuya? No porque no seas Steve Jobs significa que tu historia no tiene valor o que no hay cosas en tu historia que te hacen ser una persona auténtica y con una proyección apoteósica. Que las trayectorias reales dicen todo y revelan todo lo que un CV o un perfil de LinkedIn no dice. No puede mostrar ni tu criterio, no puede mostrar tu resiliencia, no puede mostrar tu forma de pensar, no puede mostrar tampoco tu capacidad para adaptarte, no muestra tampoco tu manera de afrontar los desafíos, pero tu historia sí. El tema es cómo tu historia se proyecta, cómo tu historia se refleja, pero sobre todo, ¿eres consciente de tu historia? Y eso es lo que quiero que hablemos acá. Más allá de esto, yo quiero, hablando de historias, quiero compartirte la mía. Porque mi historia también está hecha de decisiones, de quiebres, de dolores, de celebraciones, pero sobre todo de reinvenciones que son muy profundas. Yo te quiero decir que soy una venezolana viviendo en Buenos Aires y sí, migré en el año 2018 en ese boom migratorio, y lo que mucha gente tiene en su ideal, en su imaginario, es que mi gran proceso de reinvención fue el día de mi migración. Yo te quiero contar que no. Ese fue un paso más, un hito más de mi vida. Pero mi gran punto de inflexión no fue en 2018, cuando pisé tierras sureñas. Mi gran punto de inflexión fue el día en que mi punto de inflexión fue el 26 de septiembre del año 2009. Y ese fue el día en que yo dejé la escuela. Yo soy maestra de formación base y ese día yo decidí dejar la docencia, dejar el aula, dejar de ser la maestra de escuela para irme a un mundo completamente diferente. Yo dejé lo que conocía para entrar en el mundo organizacional. Yo no solamente cambié de mercado laboral, yo también cambié de ciudad, hice los dos procesos al mismo tiempo. Yo era de una provincia y me fui a vivir a la capital. Lo que significa es que yo tomé la decisión con bastante temprana edad de no solamente moverme a una cultura que no era muy distinta, pero como buena capital, pues tenía un nivel de velocidad distinto al que yo venía trabajando. Entonces yo cambié de ciudad, de la comodidad de mi casa, de la comodidad de la escuela donde me conocían todos, de la zona de confort que te da ser maestra de la educación pública con salario de la educación pública y con todos los juicios que eso tiene, para entrar en una ciudad nueva, con gente nueva, viviendo, digamos, sola, sin la comodidad de la casa de familia y buscando trabajo. Porque yo llegué a una capital a buscar trabajo. Esa fue mi primera gran reinvención. Yo en mi juventud y en mi inocencia, yo sabía que tenía que seguir mi instinto y mis sueños, pero no tenía tan claro que la valentía de entrar a algo desconocido me iba a hacer encontrar una versión más grande de mí misma. Yo era maestra de profesión, queriendo entrar al mundo laboral, pero yo no sabía si yo realmente iba a ser valiosa. Yo no tenía claro cuál era mi valor como profesional. ¿Por qué el mundo organizacional quería a una maestra recién salida del mercado de trabajo natural? ¿Qué valor tenía? Y eso me hizo sentir un vacío muy grande, y para llenar ese vacío decidí esconder algunas cosas de mi propia historia. Mis primeros trabajos fueron en fundaciones, ONG, liderando proyectos socioeducativos muy
alineado a mi profesión. No entré en el mundo laboral organizacional como yo lo pensaba en el primer momento porque no sabía cómo hacerlo. Pero luego fui, digamos, descubriendo cuál era mi aporte desde mi rol, desde mi experiencia, desde mi historia a ese mundo laboral que yo quería, ese mundo profesional que yo quería encarar. Me formé en capacitación, me formé en recursos humanos, entonces fui como aprendiendo también, comencé mis primeros pasos en gestión del cambio y finalmente llegué a la consultoría. Les cuento esto porque mi camino no fue lineal, fue una secuencia de decisiones, de aprendizajes, de búsquedas, y en ese periodo yo entendí que mi valor no estaba ni siquiera en lo que había estudiado, no estaba en el cargo, sino en mi capacidad de conectar, en mi capacidad de transformar y en mi capacidad de liderar procesos también. Pero obviamente mi vida no fue que se determinó ahí. Y aquí les quiero contar algo que para mí es muy importante. Yo no me había dado cuenta que ese momento, en septiembre del 2009, había sido el más importante. Yo hice consciente ese hito recién en diciembre del 2022. O sea, les estoy hablando de más de una década después. Yo reconocí el valor de mi ser maestra, de la elección vocacional que yo hice, y me abracé en esa decisión, porque incluso décadas después de haber transitado otro conjunto de decisiones difíciles, incluidas la migración, todavía yo no me sentía 100% segura de esa parte de mi historia que me hizo elegir ser maestra, y en mí había un conflicto muy interno, digamos, muy, ¿cómo les puedo decir? Como era un desafío, era como un conflicto que yo no lo hacía tan consciente, que me daba miedo afrontar, y era, che, yo estudié para ser maestra, ¿cómo es que estoy haciendo esto? ¿Cómo yo hago esto? Porque si yo dejé mi profesión. Y en diciembre de 2022, después de un proceso, digamos, de acompañamiento, de coaching, de psicología también, yo pude volver a abrazar a mi elección vocacional, pude volver a abrazar mi decisión, y me di cuenta que ese momento me hizo ser a mí lo que soy hoy. Por eso yo siempre digo que soy maestra. Y cuando digo que soy maestra porque yo elegí ser maestra, y los maestros acompañamos a otras personas a descubrirse, a prepararse, a transformarse, y los acompañamos a sacar la mejor versión de cada uno. Ese es el rol de un maestro, y ese es mi rol. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo en mi ADN. Nunca fui distinto. Y cuando comencé a mirar toda mi trayectoria, inclusive experiencias laborales que a veces uno dice esto que tendrá que ver, también me encontraba en ese rol de acompañar, de educar, de enseñar, de tomar de la mano, de ayudar a la transformación a cada una de las personas que estaba conmigo. Y en ese momento yo sentí un profundo orgullo por mí misma, por mi decisión, y abracé mi historia de forma distinta. Así que sí, si hoy tengo que decir cuál fue el hito que cambió mi vida completamente, no fue la migración, fue el día que decidí salir de mi zona de confort, el 26 de septiembre del año 2009. Y bueno, aquí estamos. Por eso yo con esto te quiero decir que tu historia no tiene que ser perfecta. Tu historia tiene que ser verdadera. Tu historia tiene que ser clara. Tu historia tiene que ser auténtica, tiene que tener un sentido, y se tiene que convertir en tu mayor fortaleza, pero sobre todo en tu mayor orgullo. Muchos de ustedes dirán, bueno, es que yo emprendí 3 veces y no funcionó, es que yo busqué trabajo y me echaron, es que yo estudié una cosa y después me fui por otra, y a veces subestimamos todas las decisiones que tomamos, pero volvamos a mirarlas, volvamos a mirar nuestra trayectoria, y te juro y te prometo que vamos a encontrar cosas allí que son extraordinarias. Por eso el desafío que te dejo es identificar esos momentos que te hicieron ser hoy lo que eres.
Esos momentos que, aunque fueron difíciles y otros no tantos, e incluso aquellos que fueron confusos y otros no tanto, se convirtieron en piezas claves para tu identidad profesional. ¿Estás listo para ese desafío? Nos vemos.